Okay. Bueno, entonces hoy estamos empezando la tercera semana en el libro de Hebreos que hemos comenzado este mes de mayo. Ahora yo empiezo aquí con mi cosita. Y el título del sermón de hoy es Prestemos atención. Ese es Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y una de las palabras especiales en este texto es deriva o de alojarse. Y mucha gente piensa de deriva como embarcaciones, botes, yéndose uno sin tener ancla. Y eso quiero que piensen un poquito. Hay dos tipos de deriva que afectan las embarcaciones. La deriva por el viento o el abatimiento. Esto ocurre cuando el viento empuja contra las partes expuestas de un barco, como el casco y la cabina, haciendo que se mueva lateralmente las embarcaciones, con perfiles altos que son más afectadas, mientras que las que tienen quillas profundas ofrecen mayor resistencia. Y la segunda es la deriva por la corriente. Esto lo pasa mucho a la gente cuando está en el mar. Esto sucede cuando el movimiento del agua, debido a las mareas, ríos o corrientes oceánicas, arrastra el barco consigo, sin importar su tamaño o calado. Entonces, si alguna vez has estado en un barco, te has detenido y no has hecho el ancla, te encontrarás a la deriva. La misma idea se aplica cuando estás en la playa y te metes al agua. Antes de que te des cuenta, te encuentras que que estás en una parte distinta de la playa, y eso se debe a que la corriente te está desplazando sin que apenas lo notes. Si no eres consciente de la corriente que te arrastra, acabarás yendo a la deriva. Del mismo modo que es necesario estar atento para no dejarse llevar por la corriente cuando se está en el agua y en la playa, muchos navegantes han establecido ciertos mecanismos para evitar la deriva en el mar, y estos son la navegación táctica y las anclas de capa. La navegación táctica es cuando los marineros calculan la dirección y la velocidad de las corrientes para planificar su ruta, y las anclas de capa, los marineros también emplean estas anclas que son grandes, y ustedes seguro que la han visto, para crear resistencia y reducir el movimiento del barco, especialmente con mal tiempo y al intentar permanecer en una área específica. Como dije al comienzo, que hace 2 semanas comenzamos nuestra serie sobre el libro de Hebreos, centrándonos en la profunda verdad de que Dios ha hablado de manera definitiva a través de su Hijo, Jesucristo. Hebreos 1 al 2. Establecimos la supremacía de Jesús como el heredero de todas las cosas, el agente de la creación, el resplandor de la gloria de Dios, la representación exacta de su naturaleza y el sustentador de todas las cosas. Fue Jesús quien efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, demostrando así su superioridad sobre los ángeles. Otra vez, Hebreos 1, 2 al 4. Esto sentó las bases para comprender la autoridad inigualable de Cristo. En el sermón de la semana pasada, continuamos nuestro estudio en Hebreos 1, abordando específicamente la tendencia de los primeros creyentes a reverenciar a los ángeles. Profundizamos en 2 puntos principales extraídos de Hebreos 1, 5 al 12. En primer lugar, afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios, destacando que Dios nunca se refirió a ningún ángel como mi Hijo, sino que aplicó ese título de manera exclusiva a Jesús. Hebreos 1, 5 al 6. Esto subraya su naturaleza divina y su coronación como rey. Romanos 1, 4. En segundo lugar, exploramos cómo Jesús ha sido ungido por encima de todo, incluidos los ángeles. Hebreos 1, 7 al 12. Mientras que los ángeles son descritos como espíritus y llamas, siervos de Dios. Jesús es declarado como Dios mismo, cuyo trono permanece para siempre y cuyo gobierno justo nunca tendrá fin. Él es el creador inmutable. Y acuérdense, inmutable. Mientras que los cielos y la tierra perecerán, como vestiduras viejas, Él permanece inalterable. Esto sirvió para demostrar que nuestra adoración y nuestra confianza debe depositarse únicamente en el Salvador inmutable, Jesús, y no en seres creados, por muy poderosos que estos sean.
En el sermón de hoy vamos a preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Cómo reconocemos cuando nos estamos alejando? Examinemos nuestro texto de hoy para averiguarlo. Hebreos 2, 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Y la palabra dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviamos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Por favor, oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra y por este día que has creado. Dios, todo lo que pasa es por tu gracia y misericordia. Todo es dado por ti y te damos gracias por eso. Gracias por mandar a tu Hijo al mundo para salvarnos. Necesitamos la salvación, Dios, y gracias porque nos has dado esa salvación. Tú has estado desde el comienzo del mundo y tú vas a estar después que nosotros no estemos en este mundo. Tú siempre vas a ser el siempre. Tú siempre vas a ser el grande yo soy. Y gracias, Padre, que tenemos a ti, que podemos venir cuando te necesitamos. No podemos hacer esto sin usted y te damos toda la gracia y alabanza que mereces. En tu nombre pedimos todo esto. Amén. Prestemos atención a lo que hemos oído para no desviarnos de la verdad. Ese es el tesis de hoy. Prestemos atención. Hay que prestar atención. En nuestro texto de hoy quiero enfatizar la importancia de no desviarnos y logramos esto navegando estratégicamente por la palabra de Dios y anclándonos en lo que ella dice. Entonces, navegando estratégicamente y anclándonos en la palabra de Dios. Presta mucha mayor atención. Vemos en el versículo 1 que ese texto comienza con una exhortación, que es, presta mucha más atención. Y luego en los versículos 2 hasta el 4 nos presenta mandatos relativos a dicha exhortación. ¿Cómo llegamos a este punto? Recuerden que en las últimas 2 semanas hemos estado abordando el sermón sobre la carta de los Hebreos. Esta semana, partiendo de la innegable verdad de la divinidad y superioridad de Jesús, llegamos a una especie de culminación de la afirmación central del capítulo 1 que hablamos, que Jesús es superior a los ángeles. La razón de ello es que Jesús está sentado a la diestra de Dios, una posición de autoridad suprema y de obra consumada, muy por encima de cualquier ángel, y dado que Él está por encima de todas las cosas, debemos prestarle toda nuestra atención y no alejarnos de Él. Y un buen ejemplo de esto es la playa con las mareas y las olas y cómo te arrastra. Si usted ha ido a la playa y se ha metido al mar, usted ha notado que uno entra en una parte, ahí está su toallita, ahí está su silla, su umbrella. Y ahí la ve, la está viendo, está metido en el agua y 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ya está se siente como 5 millas de esa parte. Es porque hay corrientes adentro que usted no está notando que se está llevando, que se está corriendo. Si no se da cuenta, te va a dejar para la otra parte del hotel o del otro lado. Y así es como un buen ejemplo de cómo uno se puede, sin darse cuenta, de desviarse a otra parte. Y en el texto y en la Biblia, y en lo que hacemos hoy en día en la iglesia, es lo mismo.
Si no nos damos cuenta, si no estamos anclados en la palabra de Dios, si no estamos leyendo la palabra, viviendo la palabra, es más que hacerlo, es sentirlo en el corazón. Es más que decir que yo lo hago, es vivirlo. Y eso es difícil para mucha gente, en muchas partes, yo igualmente, porque como humanos tenemos esas ganas de hacer lo que queremos hacer. Ser dioses de nuestro propio mundo, por ejemplo. Pero en realidad, si somos creyentes en Cristo, tenemos que estar anclados y no salir a otras partes y dejar que el mundo lo lleve a ciertos lugares. Entonces tenemos que navegar estratégicamente con la palabra de Dios, sabiendo estar preparados a dar una respuesta a la esperanza que está en usted. 1 Pedro 3:15. Y estar anclados en la palabra, lo que dice. Y estar preparados. Y también no solamente en lo que uno lee, pero en leerlo también hay que hacerlo también, igualmente. Porque es muy fácil desviarse uno de la verdad. Debemos navegar estratégicamente por estas aguas para no ir a la deriva. Debemos hacerlo manteniéndonos anclados en la palabra de Dios. De modo muy similar, recordemos Hebreos 1:2, donde se dice que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. A menudo vemos cómo las personas se quedan atemorizadas al escuchar hablar a los ángeles. ¿Cuánto más deberíamos prestar atención nosotros cuando es Dios quien habla? ¿Y cómo sabemos que Dios habla? Por su palabra, por medio de su palabra. Amén. Así como nuestro cuerpo necesita alimento para vivir, nuestro espíritu requiere la palabra de Dios para crecer. Fortalecerse y mantenerse sano. La lectura y meditación en las Escrituras son el pan de vida para el creyente. Si no leemos, no estamos alimentándonos. Y esa alimentación es por su palabra. Hay que leer. Pero como dije anteriormente, es más que leer ya leí 2 páginas, ya leí 2 capítulos. Es que ¿qué me está diciendo Dios en este capítulo? Y si quieren ayuda, si quieren saber dónde empiezo, aquí estamos para ayudarles. Para eso estamos aquí. La vida cristiana no se vive sola. La vida cristiana se vive junta con gente. Y nosotros ayudamos a cada uno a aprender la Biblia. Y hacer lo que la palabra dice. Si no leemos, no estamos alimentando. Debemos prestar atención al mensaje más importante. Al comienzo de esta serie mencioné cuánto esfuerzo implica que el ser humano explique la Biblia. También yo creo que hablé del ojo, de tanta información que hay acerca del ojo que llena tantos libros. Y lo mismo en la Biblia, un libro de teología sistemática que muchos pastores estudian, un volumen es así, y eso es un poquito de lo que habla de toda la Biblia. Y si usted va a muchas bibliotecas, hay muchos libros, y siguen haciendo más libros. Y puede que sean buenos, puede que no sean buenos, pero en realidad es tanto que la Biblia es tan llena que es, para el ser humano explicarlo es muy algo muy inmenso para hacer. Y no es porque la Biblia sea confuso, sino que se trata que es Dios. Y porque se trata de Dios, y lo que Dios es, el ser humano siempre va a estar fascinado por la divinidad de Dios. Así pues, al considerar los versículos 2 al 4 que dicen: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad.
¿Cómo entonces deberíamos considerar la importancia de que Dios hable? Pues bien, si lo que dijeron los ángeles era legalmente vinculante, entonces lo que emana de aquel que es superior a los ángeles debe ser aún más legalmente vinculable. La expresión inmutable en griego significa que se trata de terminología jurídica, similar a decir testificando en él o algo que es legalmente vinculante. Vemos en el versículo 2 que el mensaje anunciado es legalmente vinculante. Este mensaje que testifica de él no se puede romper. La justa retribución a los que no se anclan en la palabra ni tampoco navegan estratégicamente al mandato divino de su palabra recibirán la muerte que merecen. También vemos en el versículo 3 la salvación. Si descuidamos esta salvación que gratuitamente se da y no nos anclamos en la gracia y misericordia de Cristo, vamos a correr el peligro de desviarnos afuera de la salvación, como uno en la playa o uno en un barco. Aquí no estoy diciendo que se puede perder la salvación, sino que si descuidas de esa salvación vas a vivir una vida completamente desviada a la verdad. Y vas a vivir una vida sin propósito. Efesios 4, 14 al 16 dice: entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar de la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Noten en Efesios 4, 14 y 16 lo que está diciendo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Porque si eres un cristiano que tienes madurez, no te vas a dejar que las olas te lleven para allí y para allá. Si es alguien que tienes madurez en Cristo, vas a entender lo que está pasando, lo que está diciendo. Me acuerdo mucho de la historia de los ¿cómo se dice? Los Bereans, veranos. ¿Cómo dice? Los de Berea. Que cuando Pablo vino y les habló, creo que eran los tesalonicenses, que los de Berea escuchaban lo que ellos dijeron y miraron lo que ellos dijeron en contra de las escrituras sagradas. Entonces lo que escucharon lo verificaron con la palabra de Dios. Eso muestra un grande ejemplo de la madurez cristiana, porque hay mucha gente en este mundo. En este mundo muchos tratan de llevarlos como una ola, los empuja, los lleva a un lado al otro. Hay tanto engaño, hay tanto error, que debemos estar firmes en su palabra. Y estando anclado en la palabra de Cristo, estando estratégicamente navegando por las olas del mundo, podemos protegernos de esas cosas, porque ya no somos niños, ya no somos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y nota que dice ahí, por todo viento de doctrina. Ese es el primer siglo. En ese tiempo ya había gente que iba por olas, otros lados y todo eso. Eso estaba pasando allá en el comienzo de la cristianidad. Y ahora, hoy en día, lo mismo pasa. Entonces tengan cuidado cuando van a ciertas partes o cuando escuchan ciertas palabras, ciertos sermones. Hasta los pastores que ustedes conocen, verifíquenlos con lo que dice la palabra, porque tenemos que estar en la verdad. Tenemos que saber también. Y es fácil que perdemos ese anclado y los vamos desviándonos a otra parte, como cristianos en generalmente. Hay ese peligro que tenemos que cuidarnos. Y también sigue en Efesios 4, 14 y 16, dice: más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Hablar la verdad en amor, la verdad. Y sí, los hablamos unos a otros la verdad en amor. Los corregimos y seguimos adelante. Los juntamos, como dije anteriormente, no se puede hacer solo. La vida cristiana no se puede hacer sola. Necesitamos a unos a otros. Necesito tomar un cafecito con Jaime. Necesitamos eso.
Mi hija mayor está aquí conmigo, Kaylee, y cuando yo manejo para acá con ella, ahí tenemos el tiempo de hablar. Y eso es importante, porque ella tiene su vida, su escuela, todo eso que ella trata de hacer, y ahí, ahí hablamos. Y es lo mismo con nuestras familias, con nuestros pastores, con nuestros amigos, que los estamos creciendo unos a otros. No somos niños si estamos salvos y quedamos anclados en el amor de Cristo por medio de su palabra. Y si no somos niños, entonces no debemos quedar sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Y sí hay mucho, porque también dije, las bibliotecas de los pastores son grandes y hay muchos libros, y sí es verdad, hay muchos libros cristianos, pero también hay libros que son cristianos que son buenos. Hay mucho de todo, hay mucho sonido en la vida, en este mundo humano. Entonces es importante saber a qué escuchamos. Hay que vivir una vida con propósito. En el versículo 4, ahí dice que por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, esos son de uso de Dios para demostrar su autoridad en el mundo y en la vida de su gente. Y si estamos anclados en la palabra de Dios, podemos notar esos milagros y dones y cosas que pasan en la naturaleza, que vemos. Todo lo que es creado por Dios es algo que nosotros podemos notar y apreciar. Y si navegamos estratégicamente y nos anclamos en su palabra, entonces no vamos a descuidar de vivir una vida con propósito en las manos de Jesucristo. Es tan importante vivir una vida con propósito, porque en realidad no somos ciudadanos de este mundo. Voy a hablar de esto un poquito más. Y la idea de ciudadanía en este contexto es más relevante, porque todos aquí, yo creo, la mayor parte, hemos sido extranjeros, sabemos cómo eso se siente. O si no, sabemos cómo se siente estar en un lugar que es diferente a lo que uno está acostumbrado. Somos extranjeros. En realidad, si estamos en Cristo, somos extranjeros porque pertenecemos a otro mundo. Y eso es algo a mí me da mucha comodidad. Me pongo muy cómodo sabiendo, en una buena forma, que tengo un hogar que Dios ha preparado. Amén. Una casa con muchos cuartos. Y es algo que como ciudadano de los cielos de Cristo, tengo esa esperanza. Y la idea de embajadas, la idea de ciudadanía, de todo eso es muy, muy evidente en la palabra de Dios. Una verdad crucial emerge de esta lógica. Si la ley que los ángeles entregaban a Moisés ya establecía un castigo justo para quienes la transgredían, entonces aquellos que desprecian el mensaje de salvación proclamando ahora por el propio Hijo de Dios enfrentarán una condena incomparablemente más severa. Nuestras vidas deben de estar centradas en la palabra de Dios, no solo porque debamos hacerlo o por razones fundamentalistas, sino porque la palabra de Dios es real, verdadera y libre de error. Y muchas veces, cuando gente habla de la Biblia y no son cristianos, dicen que hay mucho error, dicen que no es verdad o que Dios no es real. Pero sabemos que sí Dios es la verdad, que la palabra de Dios es real. Y hay muchas pruebas a la verificación de la Biblia. Y la gente no le gusta escuchar eso. En realidad, porque saben, si aceptan lo que escuchan, tienen que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es muy difícil para la gente, porque eso está diciendo que no es tu vida la que tienes que vivir, es mi vida, es por mí que vas a vivir. Y eso es difícil para la gente hacer. Si consideramos que estas cosas son ciertas y reconocemos los peligros de dejarnos llevar a la deriva, ¿por qué entonces habríamos de vivir como si fuéramos ciudadanos de este mundo? Como dije anteriormente.
Porque si estamos en Cristo, tenemos un hogar al que un día nos dirigiremos. Si navegamos estratégicamente por esta vida y nos anclamos en Cristo, no viviremos como ciudadanos, sino como extranjeros, que en realidad debemos de vivir. Y vivir como un extranjero es como se debe de vivir. Claro que muchos aquí sabemos cómo se siente ser extranjero, como dije anterior, pero yo estoy hablando de ser extranjero de otro mundo. Porque si vivimos como que pertenecemos a este mundo, no estamos anclados al mundo de Cristo y a su palabra. En realidad, este mundo nos busca apartarnos de esa verdad, como unas olas que los tiran a un lado del otro, como dice Efesios. Y el mundo los quiere que sigamos nuestra propia verdad. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Yo soy la verdad. Pero sin embargo no podemos transitar esta vida solos, como dije anterior también. Necesitamos un Salvador que nos rescate, y ese Salvador es Jesús. Aquel que es superior a los ángeles y que se sienta a la diestra de su Padre. Las señales, las maravillas, los milagros y los dones son los medios utilizados por Dios para confirmar el testimonio de aquellos que han escuchado al Señor. Vemos esas señales, maravillas, milagros y dones por todas partes. La verdad es que te guste que guste o no, Dios es real y también lo es su palabra. Debemos vivir conforme a ello. Si hoy no lo conoces, esta verdad también puede ser tuya. Recuerde que Dios te ama y que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. El perdón de los pecados está al alcance de todos si crees y te entregas tu vida a Él. Hoy es el día de la salvación. ¿No? Tenemos la promesa de un día más. Y esa esperanza que tenemos es nuestra esperanza si estamos en Cristo. Y lo que yo deseo para todos es que estemos anclados en el amor de Cristo. Escuchemos a Cristo, leemos su palabra, vivimos su palabra. Porque una vida anclada en la vida de Cristo es mejor que una vida fuera de Cristo. Necesitamos el amor de Cristo, necesitamos su ayuda. Amén. No lo podemos hacer solos. Haz de hoy el día en que entregues tu vida al Señor. Y si ya has entregado tu vida, que sea un día que te entregues en otras formas al Señor. Tal vez sea al campo misionero. Y como dijo Jaime al comienzo, va a haber una conferencia de misiones este viernes y sábado. Yo voy a estar ahí el viernes y déjeme que te dé esfuerzo para que vaya, que va a ser bueno. Es parte de la Junta Misionera del IMB, yo creo. Entonces ese es la de los Bautistas del Sur, ese es nuestro grande brazo de misiones internacionales. Y el punto que lo están haciendo específicamente a los hispanos es muy bueno. Es algo que no creo que ha pasado en el upstate. Y es importante porque sabe que las misiones internacionales de los bautistas del sur buscan muchos hispanos porque pueden ir a partes que otra gente no puede ir. Entonces, y no solamente por esa razón, pero es algo que lo necesitan. Entonces, en realidad lo necesitan. Y sí, ojalá que podamos venir todos. Puede que venga el sábado, porque tengo unos compromisos esta mañana, pero vamos a ver. Pero traten de venir. Va a ser buen tiempo. Quizás es servir en la iglesia como diácono o como alguien que está con los niños o también ni que sea por la iglesia, que sea lo que hacemos cada día, ir al trabajo, estar con nuestras familias. Hay también que entregar esa vida al Señor también y vivimos para el Señor en esas cosas también. No solamente ser cristiano no quiere decir que uno se convierte en pastor, es algo que uno es llamado, pero también ser cristiano es vivir toda la vida en Cristo. Eso quiere decir en el trabajo secular, en la casa, con los niños, todo eso también. Pero también servir a la iglesia en otras formas también. ¿A qué te está llamando el Señor hoy? ¿A qué te está llamando el Señor hoy? Una vida entregada al Señor hace que todo lo que haces tenga un sabor diferente.
Haz de hoy el día en que te comprometes con ese cambio. El sabor del mundo no sabe bueno, pero el sabor de Cristo es perfecto. Es como una empanada colombiana con ají. Sí, yo tengo hambre, por eso estoy hablando de comida. Pero entiendan que sí, el sabor de servir a Cristo es algo que es mejor que todo lo que usted puede hacer en la vida. Entonces, ¿qué puede hacer para el Señor hoy? ¿Qué puede hacer para el Señor mañana? Dios te mostrará el camino. Él es fiel y justo. Entreguémonos nuestros días y obras a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es comida, que para nosotros que nos alimenta. Y Dios, que cuando leemos la Biblia, que no solamente dejemos que la Biblia los alimente como papas o como un sándwich, pero que los alimente como una steak, un barbecue muy supremo y especial. Que los alimente tu palabra como se debe de alimentar, que es como con comida, con carne, con comida buena. Dios, ayúdenos a entender eso y ayúdenos a no desviarnos de esa palabra y ir por otras comidas que puede que se vean buenas, pero en realidad no son buenas. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu Hijo y por este día que es un regalo. Todos los días son un regalo y ayúdenos a que ese día lo entreguemos a ti. Que lo entreguemos y que todo lo que hagamos, que sea para tu gloria. No para nuestra gloria. No para nosotros, no para nada que nosotros podamos hacer. Porque sea para ti. Eso tiene que ver con nuestras familias. Algo tan simple como desayunar en la mañana. Que demos ese desayuno a Dios. Algo tan simple como eso, o algo tan grande como ir a la iglesia o como otras cosas, que también le demos esas cosas a Dios. Ayúdenos a no desviarnos y que confirmemos lo que escuchamos con tu palabra, solamente con tu palabra, solamente por tu amor y tu gracia y misericordia. Dios, gracias por este día, que es tu día, y cuídenos en nuestros caminos, y en tu nombre pido todo esto. Amén.